El Espíritu Santo y su palabra. Cualquier tema que se refiere al Espíritu Santo es un tanto difícil de explicar de una forma que se haga fácil de entender. La razón es por la diversidad de interpretaciones que el ser humano le ha dado. Unos afirman que el Espíritu Santo opera de una forma aparte de la palabra de Dios. Dicen que el Espíritu Santo les da palabras de una forma sobrenatural, así como a los discípulos del primer siglo. Así que no se preocupan por lo que tienen que decir, porque en el momento que están en el púlpito o estudiando con alguien, les salen las palabras que el Espíritu les da para hablar según ellos. Otros afirman que el Espíritu Santo opera solamente por medio de la palabra escrita, la palabra de Dios escrita. En lo único que estas dos partes pueden estar de acuerdo es que las dos interpretaciones no pueden ser verdad. Es lo único que puede estar de acuerdo, que una diga que no es verdad, la otra diga que no es verdad. Entonces, haremos una cosa para saber la verdad. Usaremos la Biblia, que es la palabra de Dios, para que sea Dios mismo el que nos enseñe la verdad en este tema. Buscaremos la respuesta a 4 preguntas muy comunes en cuanto al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo que no hace su palabra? Es una pregunta que es muy común. ¿Qué hace el Espíritu Santo que su palabra, que no hace su palabra? Fácilmente se podría decir que nada. Pero probarlo es mucho más importante. Así que probaremos mediante la palabra de Dios que el Espíritu Santo no hace nada que su palabra no haga. Me gustaría que analicemos juntos una serie de pasajes bíblicos, una serie de pasajes bíblicos que nos aclararían esto. Segunda de Corintios, en primer lugar vamos a ver Segunda de Corintios en el capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces el Espíritu nos da vida. Es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, vivifica. Luego encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, en uno tenemos que el Espíritu Santo nos vivifica o nos da vida. Y en el otro tenemos que nos hace nacer por la palabra de verdad. Nos está enseñando aquí el Señor que Él nos da vida de dos maneras. Unos podrán elegir, bueno, yo quiero nacer por el Espíritu Santo. Y otros, no, yo quiero nacer por la palabra de Dios. Hay dos formas para que nazcamos de nuevo, que seamos renacidos. Una manera es por medio del Espíritu Santo y la otra es por medio de la palabra. Claro que no, porque está diciendo lo mismo. Es que el Espíritu Santo nos da vida por medio de su palabra. La palabra nos da vida al obedecerla, porque es la misma palabra del Espíritu. Consideremos otros dos pasajes bíblicos. Juan 3:8 primeramente. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido del Espíritu. Note
que nacemos del Espíritu Santo. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Nacemos del Espíritu, sí o no? Sí, nacemos del Espíritu. ¿Nacemos por la palabra de Dios, sí o no? ¿Y cómo podemos negarlo si lo estamos leyendo? Y entonces es aquí donde se genera a veces la mayor confusión. Por la palabra de Dios nacemos de nuevo. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Por medio de obedecerla. Por medio de obedecer esa palabra de Dios, es como nacemos o nos hace nacer el Espíritu Santo, nos hace nacer esa palabra del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo nos hace nacer? Por medio de obedecer a su palabra. En Tito capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos salvó? Mediante el Espíritu Santo. Nos salvó el Espíritu Santo. Claramente nos está diciendo el texto. Pero en Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué puede hacer esa palabra implantada? Puede salvar vuestras almas. La palabra puede salvar nuestras almas. Y el primero que dice, nos salvó, ¿por medio de qué? Por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, es claro en estos textos que el Espíritu Santo nos salva a través de su palabra. Entonces, es decir, que el Espíritu Santo nos salva y que la palabra de Él nos salva, estamos diciendo exactamente lo mismo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido salvados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice por el Espíritu de nuestro Dios, se está hablando del Espíritu Santo. Somos lavados, somos santificados y justificados por el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses también refuerza lo que está diciendo en Primera de Corintios. Y ahí en capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así nos salvó, mediante la justificación por el Espíritu. Y ahora aquí la palabra nos santifica, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados por medio del Espíritu Santo. Y aquí encontramos este texto que nos dice, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, y está diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y sabemos que la verdad es el Evangelio. Nos está enseñando que somos santificados en la verdad, que es su palabra. Ahí en Romanos capítulo 8, también versículo 11, ahí nos está diciendo, si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Mora el Espíritu Santo en nosotros, sí o no? Es claro que
¿Y cómo lo podemos negar? Dice aquí este texto que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, no hay duda de ello porque aquí lo estamos leyendo. Pero ¿cómo es que mora en nosotros el Espíritu Santo? De la manera que mora la palabra en nosotros. De la manera que mora la palabra de Él en nosotros, de esa manera mora el Espíritu Santo en nosotros. Veamos lo que nos dice Colosenses 3:16. Por eso nos dice esta palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Porque de la manera que el Espíritu Santo mora, de la manera que la palabra de Dios mora en cada uno de nosotros, de esa manera va a morar el Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios equivale a obedecer su palabra, lo cual son la misma cosa. Veamos lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Por eso decir que Dios obra aparte de su palabra equivale a decir que Dios obra aparte de su voluntad revelada. Si decimos nosotros que obra de alguna otra forma, entonces estamos diciendo que obra aparte de su voluntad que ya nos ha sido revelado. Por otra parte, si decimos que Dios obra aparte de su palabra revelada, tendríamos que enseñar también que la Escritura no es la completa revelación de la voluntad de Dios. Tendríamos que enseñar eso, que la Escritura no es la completa revelación de la voluntad de Dios. Aparte de la voluntad de Dios revelada, que es su palabra escrita, no sabríamos nada acerca del Espíritu Santo. Nada, ni usted supiera nada, ni del Padre, ni del Hijo, ni nada de cualquier cosa celestial o de las cosas espirituales. Entonces, solo por medio de la palabra de Dios, todo lo que sabemos acerca del Espíritu Santo solamente es por medio de la palabra de nuestro Dios. Por eso dice en 1 de Pedro 4:11, voy a leer lo que está en rojo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Él revelada. Y pasamos a la otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre la espada del Espíritu y el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación? Cuando la Biblia habla de la espada del Espíritu, está hablando de la palabra de Dios directamente. Miren lo que dice ahí en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos habla claramente la palabra de Dios, que la espada es la palabra de Él. O sea, no hay objeción en eso. Está muy claro y está diciendo que la espada es su palabra. En Hebreos capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne de los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto nos está describiendo la eficacia de ella y el alto poder que tiene. Esa palabra contiene un alto poder. Es viva y eficaz. Eso dice la palabra de Dios. No estamos hablando de algo muerto, ni hablamos de meras palabras escritas en papel, solo meras palabras. Estamos hablando de algo que contiene el poder de Dios, algo que si la persona le da cabida, le operará el alma, le hará una cirugía perfecta limpiándole la lepra de su pecado y transformará su vida de verdad. Yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de la transformación que esta palabra ha hecho en aquellas personas que le han dado la oportunidad. Todos hemos sido testigos y hay muchas personas en el mundo
que son testigos de su vecino, de su pariente, de su amigo, cómo fue transformado mediante esta palabra. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, alguien puede decir, ¿y por qué el hermano pone ese texto? No tiene que ver con el Espíritu Santo. O sea, no. Pero lo pongo para que veamos un poco de cómo la persona es transformada con la palabra de Dios, y no importa cuán rústico sea su vida o su persona, no importa qué rústico sea, no importa qué tan feroz es usted, ni importa qué delicado sea, en realidad no importa nada como sea su vida. Si usted le da oportunidad, le transformará la vida completamente, no hay duda de eso. Por otra parte, hay muchos libros que contienen muy fuerte el espíritu de su escritor, que hasta les hacen modificar la vida de sus lectores. Y siguiendo sus consejos, les cambia la vida para vivir mejor. Pero lo que nunca puede hacer un buen libro, aún conteniendo muy fuerte el espíritu de su escritor, es salvar su alma para tener descanso espiritual, para que corran dentro de usted ríos de agua viva, como dice la palabra de Dios, y finalmente que le haga morar con Cristo en los cielos por la eternidad. Eso es exclusivo solamente de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu, que tiene ese alto poder que puede hacer esas maravillas, porque es la palabra de Dios, y eso es lo que le da ese poder maravilloso. Entonces, si la relación entre la espada del Espíritu y el Espíritu Santo es que es su palabra, entonces ya debemos entender el por qué contiene tanto poder. La espada, que es la palabra de Dios, es una parte de la armadura que Dios nos da para defender y para atacar. La palabra Makaira es la que aparece en el griego en Efesios 6:17 para describir la espada, Makaira. Este tipo de espada es de entre 15 a 40 centímetros de largo, es una espada liviana para atacar con destreza y también para defender. Este tipo de espada en figura es la que Dios nos ha dado y ha sido escrita por medio de los santos hombres de Dios, a quienes inspiró el Espíritu Santo. Mira lo que dice en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra que tenemos revelada y que es la espada del Espíritu, la cual nos sirve para defender y para atacar. Es un arma eficaz que nos ha dejado el Señor, pues cuenta con su poder. Yo realmente nunca he visto, yo no sé usted, pero yo nunca he visto ganar a una persona que pelea o compite en alguna disciplina sin una buena preparación previa o sin entrenamiento. Los soldados que usaban espada en aquel tiempo se preparaban, entrenando constantemente cualquiera que fuera el arma que le asignaran. Llegaban a manejarla con destreza. Dice la palabra de Dios que los hombres de Benjamín partían un pelo por la mitad con la flecha. Si esto no es destreza, entonces ¿qué es?
Mire cómo aprendían ellos a manejar el arma con tanta destreza. Para que tengamos éxito nosotros como cristianos, para que tengamos éxito en nuestra lucha espiritual, debemos aprender a usar la espada del Espíritu correctamente y con destreza. Necesitamos aprender. Debemos seguir este consejo de Pablo en 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad que es el Evangelio. Entonces quiere que la usemos con destreza. El mejor ejemplo de cómo usar la espada nos lo dio nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás en el desierto, y ahí se puede ver el alto poder que tiene esta espada. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto cuando Satanás le tentó para que convirtiera las piedras en pan. ¿Qué dijo también? La segunda respuesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y con la última respuesta con la cual le venció, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás se fue. Ahora, dígame usted, ¿qué fue lo sobrenatural que usó el Señor para hacer que Satanás huyera? ¿Qué fue qué poder usó el Señor para vencer a Satanás? Y en esto podemos ver que única y exclusivamente usó la palabra de Dios y esto que dijo Jesús, y de la misma forma nosotros podemos también defender la verdad, defender el Evangelio de Cristo con esa pura palabra y con tres respuestas sencillas. Y esta escritura estaba en el Antiguo Testamento, con tres palabras sencillas, con tres respuestas sencillas de la palabra escrita. Jesús pudo vencer a Satanás. ¿Qué nos ayudará a usar la palabra de verdad correctamente? Queremos aprender a usar la palabra de verdad correctamente porque es la espada del Espíritu. Queremos aprender a usarla. Si queremos explicar la Biblia con claridad, primero tenemos que comprenderla nosotros. Y muchas veces, bueno, tal vez cuando estábamos más tiernos en la fe, queríamos explicar algunos textos que ni uno mismo se convencía porque ni le entendía muy bien al texto. Si usted quiere explicar un texto y ni usted le entiende, ni usted está tan seguro de la explicación, es un fracaso. Debemos entonces estudiarla, debemos entrenar con esa palabra, debemos aprender a entender esa palabra. Para ello debemos estudiarla tomando en cuenta sus contextos. ¿Qué es el contexto de un versículo o pasaje? Es el conjunto de las palabras, oraciones o textos anteriores o posteriores que contribuyen a clarificar o a hacer comprensible su significado. La palabra contexto también se refiere a la situación o conjunto de circunstancias que rodean una cosa o un hecho, de modo que si queremos entender mejor un pasaje bíblico, tenemos de considerar su trasfondo, quién lo escribió, cuándo lo hizo, con qué propósito o en qué circunstancia lo hizo. También nos será útil conocer, siempre que sea posible, las costumbres sociales, morales y religiosas de la época cuando fue escrito ese texto. Debemos usar la palabra de verdad, la espada, correctamente, porque si no la sabemos usar, en vez de ayudarnos, podemos dañar y dañar a otros. Es una espada con mucho poder y en las manos, todo el mundo dice, un carro en las manos de un loco, un puñal en las manos de un loco, una cosa filosa. Bueno, y esta palabra, imagínense, en las manos de alguien o en la boca de alguien que no le interesa la verdad.
sea, alguien que no le interesa la verdad, imagínate cuánto puede hacer. No es un garrote para darle garrotazos a medio mundo, porque muchas personas creen que es un garrote y andan garroteando y pelear es lo único que hacen con la palabra de Dios. Por eso necesitamos aprender a usarla bien, porque es una espada y hay que usarla con buen tacto para defender la verdad, para tapar la boca de los que se oponen a esa verdad. La otra pregunta es, ¿cuál es nuestra guía? ¿La palabra del Espíritu o el Espíritu Santo mismo? Las Escrituras nos hablan de los cristianos siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso lo podemos leer claramente, que los cristianos somos guiados por el Espíritu Santo. Aquellos guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Y mira lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo no está guiando a las personas que no le temen, que no están haciendo su voluntad, a las personas que son indiferentes con el Señor, las personas que no entregan su vida a Él. No puede estarle guiando. No está guiando a todas las personas. Dice este texto claramente que los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos ver claramente que el Espíritu Santo nos guía. La gran pregunta es, ¿cómo lo hace? Esa es la gran pregunta. Porque podemos entender claro que el Espíritu Santo nos guía. Allá anteriormente vimos que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo lo hace? Es aquí donde está el desvío. ¿Por qué? Porque por un lado, en uno de estos desvíos se dice que el Espíritu Santo mismo literalmente los guía. El pentecostalismo y carismatismo y otros adoptan esta idea. Esta idea suena como un hombre manejando un auto, un tren, un camión, o alguien dentro de un robot manejándolo. Así suena esta idea, ni más ni menos. Si esta fuera la forma que nos guía el Espíritu Santo, pregunto, ¿quién se perdería? ¿Quién haría algo malo? ¿Quién se equivocaría? Cada cristiano tendría el mismo poder que Dios tiene, pues Dios mismo estaría habitando literalmente en cada uno. ¿Quién se perdería? Que tendría alto poder, como el mismo poder de Dios, cada uno. Por otro lado, en el otro desvío se dice que somos guiados por el Espíritu Santo, pero usamos su palabra, pero usando su palabra. La lógica de esto es que el hecho de que cada efecto e influencia que el Espíritu Santo ejerce sobre y dentro de nosotros es afirmado en la palabra de Dios. Todo lo que hace el Espíritu Santo, cualquier influencia que tiene el Espíritu Santo dentro y sobre nosotros, siempre es confirmado por la palabra de Dios. Y esto prueba que el Espíritu Santo opera solamente a través de la palabra. Nada, hermanos, nada de lo que se le atribuye hoy al Espíritu Santo se realiza fuera de la palabra de Dios. Y quiero probar todo eso. Hay muchos pasajes que podemos usar para probar esto, para probar que se debe apegar a las palabras de Dios. Se debe apegar a las palabras de Dios para tener al Espíritu Santo como guía y para tener todos sus beneficios. No podemos ver todos estos pasajes bíblicos porque son demasiados, pero miraremos algunos de ellos. Segunda de Juan 1:4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, andando en el Evangelio, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cómo andaban caminando los hijos de Dios? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El Espíritu Santo actúa de esa forma, mediante la palabra
de nuestro Dios. Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el mayor gozo para Dios, para cada cristiano, escuchar que otra persona o que un hijo de Dios está andando en la verdad. ¿Cómo recibimos el mandamiento del Padre? ¿Cómo lo recibimos? Por medio del Espíritu Santo. Se puede decir entonces que el Espíritu nos guía perfectamente en todo el consejo y mandamientos de Dios. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Y por eso sabemos que no es una palabra muerta. Allá dice que es viva y aquí dice que esa palabra actúa en nosotros. Esa palabra actúa en nosotros. Las transformaciones no son por casualidad, es la palabra actuando en nosotros cuando la tenemos y cuando la aplicamos. La obra eficaz interna la hace el Espíritu Santo. La obra eficaz interna la hace Él en cada cristiano por medio de la palabra de Dios. También el crecimiento del bebé espiritual se logra a través de la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? Es la palabra de Dios. También en Salmos 119, 105, un texto muy conocido que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo este texto? Este texto nos está diciendo que la palabra es nuestra dirección y guía, es por la cual nosotros nos guiamos. Es el Espíritu Santo guiándonos por medio de esta palabra. Usted se apega a ella y está siendo dirigido o guiado por el Espíritu Santo. En Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué necesitamos hacer, o por qué somos mandados a hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? ¿Por qué? Porque de esa forma es que el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Muchos hermanos pecan por ignorancia. No saben algo y lo hacen porque no saben, por ignorancia. Entonces, pero cuando ya lo saben, entonces ya tienen el consejo de Dios, ya el Espíritu Santo puede guiarlo por medio de esa parte que tenemos instrucciones de hacer morar en abundancia la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque de la manera que mora la palabra de Dios en nosotros, mora el Espíritu Santo. Primera Corintios 4:15, ¿qué dice? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Miren, hay que apegarse a la palabra. Hay que apegarse al Evangelio para que el Espíritu Santo entonces nos vaya guiando. Ahí en Santiago 1:18, ¿cómo nos dice? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por esa palabra, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Miren? Hay que apegarse entonces a la palabra de nuestro Dios. Como ya dije, podemos seguir con muchos textos, pero estos que hemos leído son suficientes para que entendamos claramente que el Espíritu Santo nos guía y opera en nosotros exclusivamente por medio de la palabra. Y la última pregunta: ¿el Espíritu Santo siempre nos guía en toda la verdad hoy día? ¿El Espíritu Santo nos guía en toda la verdad hoy día? Se oye decir de muchas personas que ellos tienen sueños, que tienen revelaciones, pero ¿será que el Espíritu Santo siempre nos guía en toda la verdad? Y si nos guía en toda la verdad, ¿de qué forma lo hace? ¿Cómo lo hace? Y aquí estamos, en Juan 16:13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto le decía Jesús a sus discípulos que estaban con Él. Jesús les estaba diciendo exclusivamente a sus discípulos. Los discípulos no tenían el Nuevo Testamento escrito. Entonces necesitaban de la inspiración del Espíritu Santo para poder recordar todas las cosas que les habló Jesús. Él les revelaría toda la verdad, el Evangelio completo. El Espíritu Santo iba a hacer ese trabajo. En Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el Evangelio tenemos la guía completa del Espíritu Santo, lo cual es la forma en que nos guía hoy día, por medio del Evangelio. Ahora bien, hoy muchas personas religiosas dicen ser guiados por el Espíritu Santo. Ustedes han escuchado a muchas personas decir que son guiados, que son tocados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, pero de una forma extraña. Entonces, ser guiados hoy muchas personas religiosas dicen ser guiados por el Espíritu Santo de la forma que fueron guiados los discípulos del primer siglo. Dicen que ellos no se preocupan en lo que tienen que enseñar, porque el Espíritu Santo les recuerda o les revela lo que tienen que decir. Eso dicen. Lo anterior nos enseña por qué tenemos tantas falsas doctrinas hoy. Eso nos enseña. Algunos no se están preparando para enseñar ni para predicar, ni quieren estudiar mucho la palabra de Dios. Se llega al grado de pensar que cuando se suben al púlpito, abren la Biblia, ponen el dedo y aducen que el Espíritu Santo les indicó que de eso deben predicar. Eso hacen muchas personas, y aunque parezca increíble, y no se están preparando porque dicen que el Espíritu Santo, Él les va a decir qué tienen que ir diciendo. Pero sabemos claramente que no supiéramos nada de Dios si no fuera por medio de esta palabra. Hay que estudiarla, hay que prepararse, como dije en el culto de la espada del Espíritu. De una cosa debemos de estar seguros, es que el Espíritu Santo no es responsable de la gran confusión religiosa de hoy día, sino la irresponsabilidad de las personas. Ellos son responsables, las personas irresponsables son responsables de la gran confusión religiosa que existe hoy día. En 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no quiere confundirle a usted, ni a mí, ni a nadie. Quiere poner las cosas lo más claro posible para que las personas puedan ser salvos mediante su palabra. Después que el Espíritu Santo guió a toda la verdad a los discípulos, tenía también la tarea de transmitirla a la iglesia, a las naciones por todas las edades. A la iglesia y también a las naciones por todas las edades. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Lo hizo por medio de la palabra. ¿Quiénes no hemos escuchado la historia de personas que se encargaron de querer desaparecer la Biblia, la palabra de Dios, y nunca lo lograron? Porque el propósito de Dios siempre se cumple y se cumplirá. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Debemos retener la doctrina de Cristo que fue transmitida por medio de los discípulos, por medio de los apóstoles. Sea por palabra dicha directamente por los varones de Dios o por carta de ellos, la iglesia debía estar firme a esa enseñanza. Hoy día la iglesia debe estar firme a la enseñanza escrita de ellos por una razón. Es porque son las instrucciones mismas del Espíritu Santo. De esta forma nos guía a toda la verdad hoy día, por medio de esa palabra escrita. Por eso dice en Juan 12:48,
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella os juzgará, les juzgará en aquel día. Después que el Espíritu Santo guió a toda la verdad a los discípulos, tenía también la tarea de transmitirla. Perdón, vengo para atrás. Ya lo abrí, yo creo. Los primeros cristianos entendían muy bien esto, y por eso dice la palabra de Dios que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cualquier cosa que el Espíritu Santo hiciera aparte de la palabra de Dios para guiarnos, abogaría por la ineficacia del Evangelio. Cualquier cosa que hiciera aparte, abogaría por la ineficacia del Evangelio. Pero sabemos que tenemos esa palabra eficaz y el Evangelio verdadero. Pero sabemos por lo que leemos en la palabra de Dios que la Biblia es completamente suficiente para guiarnos hoy día. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Dice el Evangelio de vuestra salvación. Esa es la verdad. Y en Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Los cristianos somos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Es porque la palabra es nuestra guía segura, pues son las palabras del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En conclusión, después de considerar lo que la palabra hace por el hombre, cuando se le aplica al alma y la relación que tiene ésta con el Espíritu Santo, vemos que no queda otro medio, incluyendo al Espíritu Santo, fuera y aparte de la palabra de Dios. No queda otro medio, incluyendo al Espíritu Santo, fuera y aparte de la palabra de Dios. No hay otro medio, absolutamente nada. Muchas personas pueden continuar reclamando que el Espíritu Santo opera aparte de la palabra de Dios o externamente, pero la conclusión indisputable es que el Espíritu Santo logra todo esto a través de la palabra. Y ya pudimos probarlo mediante la palabra que leí. Este es mi tema. Espero pues que no se reserven y hagan sus preguntas, y así vamos a aprender todos.